Era una helada noche de invierno y la voz potente de un oficial de policía resonó por el vecindario. Dije que saliera del coche inmediatamente. Un hombre con un traje impecablemente ajustado bajó de su lujoso vehículo. Los copos de nieve caían, arruinando su traje hecho a medida. Antes de que pudiera protestar, colocó sus manos desnudas sobre el camino helado y comenzó a hacer lagartijas. 1, 2, 3. El oficial se mantuvo cerca, riendo y grabando la escena con una expresión de satisfacción y suficiencia. De repente, mientras el hombre continuaba sus lagartijas, una cartera cayó de su bolsillo del pecho. Curioso, el oficial apuntó su linterna hacia ella, y su expresión cambió de inmediato. La ansiedad reemplazó la sonrisa al darse cuenta del grave error que había cometido. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde donde estás viendo en los comentarios. Comparte tus pensamientos en los comentarios y cuéntanos desde donde nos estás viendo, nos encantaría saber de ti. Darnell Hayes, un hombre negro en sus primeros 40 y prominente miembro del Consejo de la Ciudad, sostenía con firmeza el volante de su Mercedes E300 plateado mientras conducía por las tranquilas calles de Pinecrest, una ciudad mediana en el noreste. Darnell acababa de concluir una agotadora reunión del Consejo de la Ciudad de 6 horas. Como presidente del Comité de Supervisión Policial, su noche se había consumido en debates intensos sobre asignaciones presupuestarias, particularmente en una propuesta controversial de aumentar fondos para equipamiento policial militarizado. Había argumentado apasionadamente por redirigir esos fondos hacia programas de alcance comunitario y capacitación de oficiales. El esfuerzo lo había dejado mental y emocionalmente exhausto. El reloj digital en el tablero de Darnell marcaba 11:30 de la noche y el termómetro parpadeaba a una gélida 15 grados Fahrenheit, que equivale a 9 grados centígrados bajo cero. La nieve se arremolinaba perezosamente en el aire, cubriendo las calles con una delgada manta blanca. Silenciosamente agradeció a su coche por protegerlo del frío mordaz exterior. Las calles nocturnas estaban inquietantemente quietas, el ritmo de limpiaparabrisas cortando la nieve cayente proporcionaba un extraño consuelo. Los pensamientos de Darnell volaron hacia Angela, su esposa, que segaramente lo estaba esperando en casa con una comida caliente y palabras de aliento. Su hogar modesto pero acogedor estaba a solo 20 minutos y casi podía sentir el alivio de entrar. Mientras se acercaba a un tramo de la carretera bordeado de vitrinas oscuras, Darnell miró el espejo retrovisor. Luces rojas y azules parpadeantes rompieron la tranquila oscuridad. Su expresión cayó mientras una patrulla aparecía detrás de él, sirenas resonando. La intuición de Darnell le decía que lo peor estaba por venir, pero se obligó a mantener la calma. Obedeciendo la señal de detenerse, se detuvo bajo una farola amarilla. El aire helado del exterior parecía filtrarse en sus pensamientos, nublándolos. Tomando una respiración lenta, miró el tablero, confirmando que su velocímetro no estaba sobre el límite. Su coche estaba en condiciones impolutas, recién revisado solo la semana pasada. No había razón para que lo detuvieran o al menos, ninguna que pudiera imaginar. Ajustando su espejo retrovisor, Darnell observó cómo el oficial se acercaba. La linterna cortaba la nieve cayente, el haz reflejándose en el espejo y entrando en sus ojos. Sentado erguido en su asiento, su corazón latía de manera constante, sus sentidos en máxima alerta. Como hombre negro, estaba demasiado familiarizado con cómo estas situaciones podían escalar, incluso cuando hacía todo según el libro. El primer oficial llegó, su figura robusta iluminada por la luz de la calle. Golpeó la ventana del lado del conductor con los nudillos, su placa de identificación decía Oficial Bradley. Su tono llevaba la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. Licencia y registro, demandó Bradley, omitiendo cualquier saludo formal. Buenas noches, oficial, respondió Darnell con calma, sus manos ocupadas buscando su cartera. Su padre, un oficial de policía jubilado, le había enseñado cómo manejar encuentros como este, cumplir y evitar la confrontación, ya que la resistencia podría escalar peligrosamente. «Puedo preguntar por qué me detienen», añadió Darnell al entregar sus documentos.
Bradley no respondió de inmediato, escrutando la licencia de Darnell con ojo de halcón. El segundo oficial, Reynolds, se paró cerca del lado del pasajero, su expresión severa mientras su linterna escaneaba el interior. Tu luz trasera está rota, dijo finalmente Bradley, su tono confiado. Darnell frunció el ceño. Lo siento, oficial, pero eso no es correcto. Acabo de hacerle mantenimiento a mi coche la semana pasada y... ¿Me estás llamando mentiroso?, interrumpió Bradley, su voz de repente más fuerte. Dio un paso atrás, ajustándose el cinturón de una manera que hacía que la pistola enfundada en su cadera fuera más visible, un gesto deliberado e intimidante. De ninguna manera, señor, replicó Darnell cuidadosamente. Solo sugiero que podría haber un malentendido. Reynolds, aún escudriñando dentro del coche, intervino. Este es un coche muy bonito para este vecindario, ¿qué haces aquí tan tarde? Darnell se giró ligeramente para encontrar la mirada del oficial, frunciendo el ceño. Voy camino a casa después del trabajo, ¿eso es un problema? Reynolds rió, su tono goteando sarcasmo. Trabajando hasta tan tarde, ¿eh? Debes estar muy ocupado. Darnell vaciló, sintiendo el aumento de la tensión. Bradley se inclinó más cerca de la ventana, su aliento empañando el vidrio. Sal del coche. Darnell parpadeó, su estómago tensándose. ¿Es eso necesario, oficial? Hace muchísimo frío fuera, y no he hecho nada malo. Dije que salgas del coche inmediatamente, repitió Bradley, su voz más alta y más autoritaria. Darnell tomó una respiración profunda, su mente corriendo. Tenía derecho a negarse, pero hacerlo podría empeorar las cosas. Después de un momento de pausa frustrada, desabrochó su cinturón de seguridad y abrió la puerta. El viento helado lo golpeó instantáneamente, los copos de nieve aferrándose a su traje a medida mientras pisaba el resbaladizo acera. Mantén las manos donde pueda verlas, ordenó Reynolds, apuntando su linterna directamente hacia el rostro de Darnell. Darnell obedeció, levantando ligeramente las manos. Sus dedos ya comenzaban a entumecerse, el frío mordiendo su piel desnuda. Bradley rodeó lentamente a Darnell como si inspeccionara a un criminal, sus botas crujiendo sobre la nieve. Después de una pausa deliberada, Bradley habló. Conducir con una luz trasera rota es ilegal, amigo. No está rota, dijo Darnell firmemente. ¿Disculpa? El tono de Bradley se volvió helado. Darnell dio un pequeño paso adelante, encontrando la mirada del oficial directamente. Dije que mi luz trasera no está rota. Si la revisas, verás que funciona perfectamente. La calle se hizo aún más silenciosa, la nieve amortiguando los sonidos distantes del tráfico. Algunas ventanas en los edificios cercanos brillaban tenuemente. Los labios de Bradley se apretaron en una delgada línea. ¿Está bien? ¿Crees que estás por encima de la ley, eh? Dame 20 lagartijas. Darnell se congeló, las palabras colgando en el aire como los copos de nieve que caían a su alrededor. Con todo respeto, oficial, acaba de decir lo que creo que dijo. ¿Me oíste?, respondió Bradley, su sonrisa volviendo. 20 lagartijas. Aquí mismo, ahora. El pecho de Darnell se tensó, olvidado el frío en la tormenta de ira que se levantaba dentro de él. Eso no es un procedimiento estándar para una parada de tráfico, dijo, su voz firme pero controlada. Bradley dio un paso más cerca, su mano descansando en su taser. ¿Estás rechazando una orden legal de un oficial de la ley? Reynolds se rió detrás de él, sacando su teléfono. Será mejor que lo hagas. No querrás empeorar esto para ti mismo. Darnell miró el suelo, el pavimento helado brillando bajo la luz de la calle. Su mente corría mientras ponderaba sus opciones. A su alrededor, más luces se encendieron en los edificios cercanos y sombras se movieron mientras los residentes miraban hacia afuera para investigar el alboroto. Lentamente, Darnell se arrodilló, el frío filtrándose a través de sus pantalones a medida. La injusticia de la situación ardía dentro de él, pero sabía que resistirse solo complicaría más las cosas. Mientras colocaba sus manos en el pavimento congelado, su anillo de bodas raspaba ligeramente contra la delgada capa de hielo.
Su aliento nublaba el aire mientras comenzaba a contar en voz alta. 1, 2, 3. Cada lagartija se sentía como un golpe a su dignidad, pero su determinación permanecía inquebrantable. Sobre él, Reynolds reía, grabando la escena y haciendo comentarios burlones que se sumaban al frío de la noche de invierno. El espectáculo absurdo de dos oficiales y un hombre haciendo lagartijas en plena noche fue registrado no solo por Reynolds. Los residentes cercanos, ahora mirando desde sus ventanas, sacaron sus teléfonos, capturando cada palabra y cada movimiento. El suelo helado empapaba los pantalones de Darnell mientras continuaba el ejercicio humillante. Sus palmas, presionadas contra la superficie congelada, comenzaron a entumecerse, el frío penetrando su resolución. 4, 5, 6, contó, su aliento visible en el aire gélido, constante pero teñido de ira silenciosa. Detrás de él, el oficial Reynolds se rió, su cámara telefónica capturando cada momento humillante. Eso es, concejal, se burló Reynolds. Mantén esos codos pegados. No querríamos una forma descuidada, ¿verdad? 7, 8, la voz de Darnell titubeó brevemente mientras sus brazos comenzaban a temblar por el frío y el esfuerzo. Su respiración se aceleró, pero continuó, negándose a dar a los oficiales la satisfacción de verlo rendirse. De repente, su cartera de cuero, que había estado guardada en su bolsillo del pecho, se deslizó y cayó sobre el pavimento nevado y húmedo con un suave golpe. La cartera se abrió ligeramente, revelando parte de su contenido bajo el resplandor de la luz de la calle. Reynolds lo notó y, su curiosidad despertada, inclinó la cabeza y alumbró su linterna sobre la cartera. Su expresión engreída cambió a confusión, luego a alarma. Bradley, dijo, su voz ahora más baja. Quizá quieras echarle un vistazo a esto. Bradley se detuvo y se agachó junto a la cartera, sus dedos enguantados la recogieron con cuidado. Sus ojos escanearon su contenido hasta que se detuvieron en una tarjeta similar a una placa. En ella se leía, Darnell Hayes, miembro del Consejo de la Ciudad, presidente del Comité de Supervisión Policial. El rostro de Bradley palideció. Su sonrisa engreída desapareció por completo, reemplazada por una expresión de pánico al comprender el error que había cometido. Se puso de pie rápidamente, aún sosteniendo la cartera, y se giró hacia Reynolds. ¿No se te ocurrió verificar quién era este tipo antes de hacer esta tontería? Bradley siseó, su voz impregnada de miedo. Reynolds se encogió de hombros, su arrogancia anterior reemplazada por una ansiedad visible. ¿Cómo iba a saberlo? Es solo un tipo en un coche lujoso. No, espetó Bradley, su voz temblando ligeramente. No es solo un tipo. Aún arrodillado sobre el suelo helado, Darnell se levantó lentamente, quitando la nieve mojada de sus pantalones y traje con movimientos deliberados. Sus hombros cuadrados y su expresión era calmada pero resuelta. La atmósfera a su alrededor pareció cambiar mientras el equilibrio de poder se inclinaba. ¿Estoy libre de irme ahora, oficiales? Darnell preguntó, su voz calmada pero cargada de una autoridad silenciosa. Bradley balbuceó. Señor Hayes, yo no quise hacer. ¿Estoy libre de irme? Darnell repitió, sus ojos oscuros bloqueándose en los de Bradley. Sí, por supuesto, murmuró Bradley, empujando la cartera hacia Darnell. Mientras Darnell deslizaba la cartera de vuelta en su bolsillo, miró a Reynolds, quien apresuradamente bajó su teléfono. No borren ese video, dijo Darnell, su tono firme pero tranquilo. Destruir evidencias es un delito grave, oficial Reynolds. Reynolds se congeló, su mano flotando sobre la pantalla de su teléfono. Yo no iba a, tartamudeó. Darnell dio un paso más cerca de los dos oficiales, su presencia imponente a pesar de su traje empapado. Permítanme dejar algo claro, dijo, su voz afilada pero compuesta. No toleraré ningún abuso de poder, especialmente no en esta ciudad, y ciertamente no de los oficiales que han jurado protegerla. Bradley abrió la boca para responder, pero Darnell levantó una mano, silenciándolo. Para mañana por la mañana, continuó Darnell, espero informes completos y detallados sobre este incidente. Quiero saber por qué sus cámaras corporales estaban apagadas, por qué me pararon,
¿Y por qué pensaron que este comportamiento era aceptable? Esos informes estarán en mi escritorio a las 9 de la mañana en punto. Ambos oficiales asintieron rígidamente, su anterior arrogancia ahora reemplazada por un palpable miedo a perder sus trabajos. Buenas noches, caballeros, dijo Darnell, su voz helada. Se dio vuelta y caminó de regreso a su coche, sus zapatos mojados crujían contra la nieve. Darnell regresó al asiento del conductor de su coche. El calor del calefactor apenas se registraba contra las llamas de ira y determinación que ardían dentro de él. Soplando en sus manos congeladas para devolverles el calor a sus dedos entumecidos, encendió el coche y se alejó. En el espejo retrovisor, vislumbró a los dos oficiales parados torpemente en la nieve que caía, sus figuras iluminadas por el tenue resplandor de la farola. Mientras Darnell se alejaba de la escena, su agarre sobre el volante se tensó. Su traje estaba empapado, sus manos raspadas por el pavimento helado, y su dignidad magullada, pero su determinación nunca había sido más fuerte. En una noche oscura y gélida llena de egregios errores, los dos oficiales permanecieron bajo el débil resplandor de la farola, rígidos y humillados en la nieve que caía. Se habían sentido tan confiados, tan audaces, hasta que se dieron cuenta de con quién estaban lidiando. Su cambio de actitud fue casi risible, pero Darnell no encontraba humor en ello. Esto no se trataba solo de él. Se trataba de cada ciudadano en la ciudad que no tenía una credencial del Consejo de la Ciudad en su cartera, cada persona que no podía defenderse contra un abuso de poder tan flagrante. Cuando dobló en su calle, el teléfono de Darnell zumbó en el asiento del pasajero. Era Angela, su esposa. Podía imaginarse su preocupación mientras le explicaba lo que había sucedido. Pero no esta noche. Necesitaba tiempo para procesar los eventos y prepararse para lo que vendría. Cuando entró en su camino de entrada, Darnell se sentó en el coche por un momento, su aliento empañando las ventanas. El peso de los eventos de la noche lo presionaba. Había escuchado historias como esta antes, cientos de ellas durante su mandato en el Comité de Supervisión Policial. Había escuchado a los ciudadanos describir su miedo, frustración e impotencia. Y ahora, lo entendía verdaderamente. Salió del coche, la nieve crujiendo bajo sus pies mientras caminaba hacia la puerta de entrada. Angela lo saludó con una mirada de preocupación, pero antes de que pudiera preguntar, él besó su mejilla y dijo en voz baja, «Lo hablaremos por la mañana, amor». Terminó la fría y tumultuosa noche con una ducha caliente y una cena tardía al lado de su esposa, encontrando un breve momento de consuelo en su compañía. Para las 7 de la mañana, Darnell estaba sentado en su escritorio, una taza de café humeante en la mano. Su asistente había sido convocado temprano, y una pila de documentos se encontraba cuidadosamente ordenada delante de él. Quejas, políticas departamentales y registros de uso de cámaras corporales, todas evidencias de un patrón que ya no podía ignorar. Mientras escribía un correo a la jefa de policía solicitando una reunión de emergencia con el comité de supervisión, la determinación de Darnell se había cristalizado. Lo que había sucedido la noche anterior no fue un incidente aislado. Era un síntoma de un problema mayor, uno al que ahora estaba más comprometido que nunca en abordar. Esto termina hoy, murmuró para sí mismo, las palabras tanto una promesa como una declaración. Para el final del día, la ciudad sabría que el cambio estaba por venir. El sol de la mañana se alzaba sobre Pinecrest, iluminando una ciudad ajena a la tormenta que se gestaba en sus oficinas de gobierno. Para las 9 en punto, Darnell se encontraba en la cabecera de la mesa del consejo, una pila de informes, quejas y evidencia en video frente a él. Alrededor de él se reunían otros miembros del consejo, sus expresiones una mezcla de curiosidad y malestar. Las noticias del incidente de la noche anterior habían comenzado a esparcirse, gracias a los videos capturados por los residentes cercanos. Darnell abrió la reunión con una voz calma pero autoritaria. Anoche, experimenté lo que tantos de nuestros ciudadanos soportan regularmente, intimidación, humillación y abuso de poder por parte de aquellos jurados para protegernos. Esto no es solo mi historia, es la historia de nuestra ciudad. Y hoy, se termina. Presionó un botón en su laptop, proyectando un video en la gran pantalla detrás de él.
Las imágenes detallaban las acciones de los oficiales desde la detención de tráfico sin base hasta sus burlas y demandas. Los jadeos llenaron la sala mientras la humillante escena se desarrollaba, capturada desde múltiples ángulos. La evidencia era irrefutable. Darnell delineó una serie de acciones inmediatas, uso obligatorio de cámaras corporales con penalizaciones más estrictas por incumplimiento, capacitación en desescalamiento para todos los oficiales, y el establecimiento de una junta de supervisión civil independiente. El Consejo apoyó sus propuestas unánimemente, su urgencia amplificada por la atención generalizada que el incidente había generado durante la noche. Para la tarde, las renuncias de los oficiales Bradley y Reynolds fueron anunciadas, seguidas por una disculpa pública de la jefa de policía. Los medios de comunicación de todo el estado cubrieron la historia, elogiándola como un momento crucial para la responsabilidad y la reforma. Mientras Darnell salía del ayuntamiento esa tarde, fue recibido por una multitud de simpatizantes ciudadanos que finalmente se sentían vistos, escuchados y representados. Aunque las cicatrices de la noche anterior persistían, sabía que esto era solo el comienzo. Pinecrest había cambiado para siempre, al igual que su lucha por la justicia. Únete al movimiento por la justicia. Suscríbete al canal, comparte tus pensamientos en los comentarios y haz que estas historias sean parte de tu vida diaria. Juntos, podemos crear un cambio real.